En noviembre de 1922, en medio del desierto egipcio, un equipo de arqueólogos encabezados por Howard Carter estaba a punto de cambiar la historia. Tras años de búsqueda y excavaciones fallidas, Carter encontró lo que todos los conocedores creían imposible: una tumba intacta en el Valle de los Reyes. Allí, bajo toneladas de arena y piedras, descansaba desde hace más de 3000 años el faraón Tutankamón, un joven rey casi olvidado por la historia. El descubrimiento fue celebrado como el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos, pero pronto se vio envuelto en un caso oscuro, de muertes extrañas, rumores y titulares que hablaban de una maldición que, según la leyenda, caería sobre cualquiera que osara perturbar el sueño eterno del faraón. Así que hoy, en Distoria, te contaremos la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y las supuestas maldiciones que la engloban. Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que regresar a principios del siglo XX, cuando Egipto se había convertido en el epicentro de la arqueología mundial. Europa entera estaba fascinada por las ruinas del Nilo y los secretos de los faraones. Expediciones millonarias llegaban al desierto, con la esperanza de encontrar tesoros escondidos, momias intactas y templos olvidados. En ese contexto, apareció Howard Carter, un arqueólogo británico que llevaba años excavando sin mucho éxito, hasta que conoció a Lord, un aristócrata adinerado que aceptó financiar sus proyectos. Carter tenía la intuición de que en el Valle de los Reyes, donde ya se habían encontrado tumbas de grandes faraones, había una tumba escondida, una que había pasado desapercibida por siglos. Su apuesta era Tutankamón, un faraón casi olvidado que había muerto joven y cuyo reinado no parecía tener gran importancia en la historia de Egipto. Durante años, Carter excavó sin resultados, y para el año 1922, Lord ya estaba perdiendo la paciencia, pues había invertido parte de su fortuna. Pero Carter lo convenció de financiar una última temporada de excavación, y fue entonces, el 4 de noviembre de 1922, cuando el destino cambió. Los trabajadores encontraron el inicio de unas escaleras que estaban cubiertas de escombros. Carter supo al instante lo que eso significaba. Tras semanas de cuidadosa limpieza, descubrieron una puerta sellada, con los sellos intactos de la necrópolis real. Aquello era algo casi imposible, pues nadie creía que para ese entonces hubiera tumbas de faraones sin haber sido saqueadas. El 26 de noviembre de 1922, Carter, acompañado de Lord y un pequeño grupo, hizo una pequeña abertura en la puerta sellada, introdujo una vela, y sus ojos vieron algo que nadie había visto en más de 3 milenios. Estatuas doradas, cofres, joyas y objetos que brillaban con un gran resplandor. Lord, impaciente, le preguntó si podía ver algo. Carter respondió con una frase que pasaría a la historia: sí, cosas maravillosas. El hallazgo fue catalogado como el descubrimiento arqueológico más grande de todos los tiempos. La tumba estaba casi intacta, con más de 5000 objetos, y en su interior descansaba el sarcófago de Tutankamón, con su icónica máscara de oro macizo. Sin embargo, la emoción inicial pronto se vio opacada por un rumor que se expandió rápidamente: la tumba estaba maldita. Aquí quiero hacer una pausa para que hablemos más sobre quién fue Tutankamón. Tutankamón nació alrededor del 1341 a.C. y llegó al trono siendo apenas un niño de 9 años, en un momento crítico para Egipto tras el reinado de Akenatón, quien había intentado sustituir el culto a los múltiples dioses por la adoración exclusiva al disco solar Atón. Durante su corto gobierno, Tutankamón, guiado por consejeros, devolvió la capital a Tebas, restauró los templos de Amón y trató de reconciliar a la sociedad con las antiguas tradiciones religiosas. Se casó con Angesenamón, una de las hijas de Akenatón y Nefertiti, aunque no se les conoce descendencia viva, ya que las pruebas arqueológicas indican que perdieron a 2 hijas en nacimientos prematuros. La salud de Tutankamón era frágil. Se han hallado evidencias de que padecía malformaciones óseas y que también sufría de malaria. Tutankamón murió repentinamente a los 18 años de edad, dejando un reino sin heredero, lo que permitió que sus consejeros tomaran el control tras su muerte. Ahora, retomando lo de la maldición, todo comenzó con un detalle inquietante. Lord, el financiador de la expedición, murió apenas unos meses después de abrir la tumba, en abril de 1923. Una simple picadura de mosquito en su mejilla se infectó tras un corte al afeitarse y le provocó septicemia. La prensa británica no tardó en señalar
la supuesta maldición del faraón. Algunos diarios incluso publicaron frases supuestamente encontradas en las paredes de la tumba, como «La muerte golpeará con sus alas a quien perturbe la paz del faraón». Aunque esa inscripción jamás existió, el mito ya había nacido. Pero eso solo era el comienzo. El hermano menor de Lord, Herbert, murió apenas 5 meses después de la muerte de su hermano, y poco tiempo después, Richard Bethel, secretario personal de Carter, fue hallado muerto en circunstancias extrañas en 1929, aparentemente asfixiado en su cama de hotel. El padre de Lord Westbury, no soportó la pérdida y poco tiempo después se arrojó desde un 7º piso, dejando una nota donde mencionaba la supuesta maldición. Otro caso fue el del príncipe egipcio Ali Kamel, quien visitó la tumba poco después de su apertura y murió asesinado en Londres en 1923. El radiologista Archibald Reid, quien examinó la momia de Tutankamón, murió misteriosamente al poco tiempo. Y ya como último ejemplo, Baron George, primo del financiador, falleció de un envenenamiento en 1923. Y así, uno tras otro, los nombres de personas vinculadas, directa o indirectamente a la tumba, comenzaron a aparecer en las páginas de los periódicos, todos bajo el mismo encabezado: víctimas de la maldición de Tutankamón. Pero, ¿qué tan real fue todo esto? La otra cara de la historia muestra un panorama muy distinto. Carter, el arqueólogo principal, vivió hasta 1939, muriendo a los 64 años de edad por causas naturales, y muchos miembros del equipo de excavación siguieron con vida durante décadas, sin mostrar ningún signo de la supuesta maldición. Los estudios modernos señalan que la mayoría de las muertes atribuidas al faraón fueron simples casualidades, exageradas por la prensa de la época. En realidad, de las 58 personas presentes en la apertura de la tumba, 50 de ellas vivieron más de una década después. Algunos científicos han propuesto explicaciones más racionales. Es posible que las tumbas selladas durante siglos acumularan bacterias o esporas de hongos tóxicos que al ser inhalados pudieran provocar infecciones o enfermedades respiratorias graves, especialmente en personas con defensas bajas. Pero, más allá de las explicaciones, lo que realmente alimentó la maldición fue la prensa, que vio en el mito una oportunidad de oro para vender titulares. Aún así, el mito persiste. Tutankamón, un faraón menor y casi olvidado por la historia, terminó siendo uno de los más famosos, gracias a su tumba y a la supuesta maldición. Su máscara funeraria se ha convertido en el rostro del antiguo Egipto y su tumba es un recordatorio de lo maravillosa que ha sido la historia de la humanidad. Hoy, más de 100 años después del descubrimiento, la tumba de Tutankamón sigue siendo un símbolo de misterio y poder, una mezcla de historia real y leyenda que nos recuerda que los seres humanos, incluso en la era moderna, seguimos buscando explicaciones a lo que no entendemos. Tal vez no existió ninguna maldición, tal vez fueron solo casualidades, pero lo cierto es que la supuesta maldición de Tutankamón acercó a muchísima gente a dejarse fascinar por la historia de nuestras civilizaciones antiguas. Si te gustó este video, suscríbete para ver más videos así, y recuerda que esto fue de historia, donde aprender es más divertido.